Buenos días, o buenas tardes más bien, Dios les bendiga. En días pasados estuvimos con la festividad de los maestros y quiero mandarles un saludo muy especial a cada maestro, cada maestra, sea de escuelas públicas, privadas, universidades, escuelas dominicales en la iglesia, o que des clases en tu casa, para todo tipo de maestros. Un reconocimiento, un abrazo para cada uno y un deseo de que sigan adelante, porque pues a Jesucristo le llamaban el maestro. Él es el maestro de maestros porque no solamente murió por nosotros, sino también nos dejó enseñanzas hermosas. Entonces, maestros, un abrazo desde aquí a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde en el libro de segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36 y el versículo 11. Vamos a leerlo hasta el versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Padre, gracias te damos por la bendición de ser tus hijos, de conocer tu palabra y de ponerla por obra. Señor, gracias porque pues tú nos has tomado de tu mano y nos has sacado de este mundo tan lleno de pecado y diferencias religiosas, Señor. Gracias por habernos hecho entender la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la última frase es la que quiero que veamos. Dice, y no hubo ya remedio. Lo más horrible que le puede suceder a un enfermo es que el doctor le diga, váyase a su casa a morir. Ya no hay más. Ya no hay nada que hacer. Usted está muy enfermo. En lugar de estar aquí en el hospital con tantas reglas, con tantas prohibiciones, que si no coma esto, que si no coma aquello, o que no pueden visitarlo más que uno a la vez, mejor váyase a su casa y ahí rodeado de toda su familia. Yo recuerdo a mi papá cuando él falleció, él tomó la decisión, llévenme a mi casa. Y porque ahí donde estaba él, en el hospital, pues solamente podía entrar uno o dos máximo, porque pues ahí tienen cuidados muy especiales por los enfermos, o reglas que a veces no entendemos, y no lo llevamos a casa, y en casa rodeado de todos. Minutos antes de morir, él pidió algo que no se me olvida: quiero una hamburguesa. Don Pancho
que odiaba las hamburguesas. Toda su vida odiaba las hamburguesas, comía de todo menos hamburguesas, no le gustaban. Ese día, no sé, una media hora antes de morir, le llevamos su hamburguesa, se comió su hamburguesa y al poquito rato murió. Dice aquí la palabra, y no hubo ya remedio. La palabra de Dios aquí al principio nos habla de un rey. Pero vamos al versículo 9, vamos a regresarnos un poquito más antes. Dice, de 8 años, versículo 9, 36:9, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¡Qué impresionante! Un niño de 8, y nosotros vemos a los niños y decimos, ¡ay, una inocente criatura! Y la Biblia dice muy claramente que hizo lo que a Dios no le agradaba. Dice, e hizo lo malo. 8 años. Dios vio su corazón e inmediatamente lo quitó. ¡Pum! Versículo 5, nos vamos a ir hacia atrás. Cuando comenzó a reinar, Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Versículo 1, 36:1. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén, y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Todos estos son descendientes de Josías. Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Fue uno de los reyes que más se acercaron a David, con un corazón sincero. Cambió todo, tiró los ídolos, destruyó los altares, obligó a la gente a leer la Biblia o la ley, pues, que era lo que ellos tenían. Volvió a poner como regla la Pascua que Dios había instituido. Todos los reyes llegaban y quitaban. Y este hombre, siendo un ejemplo de rey, su descendencia, dice Jehová, no tuvo remedio. Cada vez más mal, más mal, más mal. 8 años, me impacta. Que un niño de 8 años, Dios haya visto su corazón tan sucio que mejor lo quitó. Y durante este tiempo, dice aquí, versículo 12, segundo Crónicas 36:12, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías. Quiero hablar también un poquito acerca de lo que es alguien que viene de parte de Dios. Muchas veces le tenemos en muy poca estima lo que es un pastor, lo que es un predicador, lo que es un maestro de la Biblia. Y bueno, a Jeremías le tocó este tiempo tan terrible, el tiempo más perverso, porque si nosotros vemos todos los libros de crónicas, vemos que había reyes muy buenos, reyes buenos, de repente uno malo. En Israel todos eran malos, pero aquí de repente había buenos. Pero ya al final, cuando ya venía en decadencia el pueblo, y cuál era la maldad que ellos hacían, la que Dios más veía, porque
en ese tiempo podían tener 10 mujeres y podían tener y simplemente divorciarse. O sea, había muchas cosas que Dios les permitía, pero había una cosa en especial, nomás no me olvides. No me olvides. Yo quiero seguir siendo tu Dios. No pongas otros dioses en lugar mío. Y eso es a lo que se dedicó este profeta Jeremías. Jeremías, de parte de Dios, él amonestó mucho a su pueblo y a él le tocó pues estas épocas tan terribles. Primero se dice que Dios, vamos al libro de Jeremías, vamos a ver el libro de Jeremías. Jeremías está, pongan un papelito aquí en Segunda de Crónicas, porque al final vamos a tocar estos versículos, pero quiero que veamos acerca de Jeremías y su pueblo. ¿Por qué Dios dice ya no hubo más remedio? ¿Por qué? Porque ya no quisieron escuchar, pero dice del libro de Jeremías, en el capítulo 1 y el versículo 9. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios lo puso, ¿para qué? Para hacer todo tipo de labores, tanto de plantar, de cuidar, como de destruir, de arrancar. O sea, estos profetas tenían de parte de Dios una encomienda muy importante. Y nos dice que Dios tocó sus labios. Si lo trasladamos a nuestra época, pues el Espíritu Santo es quien le da a los predicadores el dar su enseñanza. Jesucristo, allá en el libro de Mateo, mira el libro de Mateo, ahorita te digo exactamente el capítulo, ahorita no lo traigo en la mente, ahorita me vino a la mente esto, capítulo 23, Mateo 23. Mateo capítulo 23 y el versículo 2 dice ahí: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. A mí me gusta mucho esta frase. En la cátedra de Moisés, es decir, cuando alguien hable de parte de Dios y que use su palabra, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando alguien enseña la palabra de Dios y le enseña de acuerdo al libro, no importa cómo él viva o lo que él haga, si su enseñanza es buena, haz lo que dice, mas no lo que hace. Porque Dios pone en el corazón a veces en pastores que pues a lo mejor no tienen una bonita historia, un buen ejemplo para su pueblo, pero son buenos predicadores. Bueno, pues aprende de ellos lo bueno y desecha su manera de vivir, su manera de ser, pero porque él es quien toca los labios del predicador. Ahora, si el predicador está diciendo cosas que no tienen que ver con la Biblia, ni le hagas caso. Por eso dice en la cátedra de Moisés, es decir, cuando toma las enseñanzas de él, escúchalo. Cuando alguien predique la palabra, escúchalo. Cuando alguien hable de parte de otro, no le hagas caso. Pero si es de la palabra, sí. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera toca nuestros labios. Nos usa para predicar. ¿Que no te gusta la manera de vivir? Es que mi abuelo no me gusta como es. Tienes toda la razón. Pero cuando la predicación es de parte de... Por eso yo cada vez, y tal versículo, y tal versículo, y tal versículo. ¿Para qué?
para que podamos ver. Entonces, les decía yo, lo primero que vemos en este joven, dice ahí versículo 4, Jeremías 1:4, perdón, los moví, Jeremías 1:4, dice ahí, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, el escritor Jeremías, el profeta, está diciendo su inicio, cómo es que comenzó su trabajo de profeta, y dice que vino a él palabra de Jehová. Cuando uno está pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué predico este domingo? Señor, ¿qué predico este domingo? Es como si viniera palabra de Jehová a mí, y entonces me dice, mira, predícales esto. Y hasta se siente uno a gusto y dice, sí, esto voy a predicar, esto voy a enseñar. Entonces dice él, vino a mí palabra de Jehová. Y luego dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Desde cuándo nos conoce? Desde antes. Él es Dios. Él ya sabía en qué casa ibas a vivir, quiénes iban a ser tus padres, tus abuelos, tus tíos, todo Él lo sabe. Y antes que nacieses, te santifiqué. La palabra santificar quiere decir mío. Santificar es apartar. Dios, por eso nos llamamos santos los que aceptamos a Cristo, porque somos apartados para Él. Entonces le dice Dios a Jeremías, Jeremías, desde antes de que tú nacieras, desde antes que estuvieras en el vientre, yo te aparté, para que cuando Él nació, ya eras mío. Ya eras mío. Dice, te di por profeta a las naciones. Apenas estaba en el vientre de la mamá y tú vas a ser profeta. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. ¿Cuándo le llamó Dios? Cuando era muy joven. Soy niño. Quiere decir que ha de haber sido un jovencito de algunos 10, 12 años, una cosa así. Dice, soy niño. Y me dije, Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Tú hazme caso y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, ¿de parte de quién iba este profeta a hablarle a sus reyes, a sus sacerdotes, a sus príncipes, a su pueblo en general? ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Y cuando él hablaba, él siempre hablaba con algo que iba a suceder. No te creemos. Ok, va a pasar esto. Y pasaba. Cuando un buen profeta hablaba, sucedían las cosas. Entonces Dios, cuando le dijo a él, tú no temas, yo voy a estar contigo, él entendió. Él me va a cuidar, Él me va a proteger y Él me va a decir lo que debo de decir. Y sea bueno, sea malo, yo lo voy a decir. Porque luego dicen de ciertos pastores o de ciertos predicadores, no, es que este predicador es muy duro, yo no me gusta oírlo. Pues a veces es lo que necesitamos, una reprensión, un jalón de orejas, una cosa así. Entonces, este hombre comenzó aproximadamente a los 20 años y fue profeta durante 40 años. Número 2, duró 40 años aproximadamente su ministerio, comenzando con el rey Josías, el buen rey. Él comenzó allá Jeremías, capítulo 1, versículo 2 y 3. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. O sea, nos dice en qué época comenzó, en qué año comenzó. En aquel tiempo no era el calendario que ahora tenemos, 1930, 1927. Ellos se regían
por los años que llevaba cada rey. Entonces dice, en el año 13 del rey de Josías, él comenzó a predicar. Es decir, a él le tocó los momentos preciosos de este rey. Y durante todo ese tiempo él estuvo feliz, pero de repente viene su hijo, su nieto, su bisnieto, y a ser un cochinero, y entonces Dios le da palabra a este hombre. Entonces él predica desde Josías hasta el cautiverio, cuando ellos son llevados a... él les decía, en poco tiempo va a venir un rey, y ese rey los va a tomar presos y se los va a llevar, y ni se pongan a pelear, les dice. Esas eran sus palabras, ni siquiera peleen con ellos. Mejor recíbanlos en paz, y si ellos se los quieren llevar, váyanse, porque de otra manera los van a matar. O sea, el profeta, y entonces todos estaban enojados con él, porque en lugar de decir, defiéndanse y no se doblen y no se acobarden, él les decía, entréguense. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho, este pueblo no tiene remedio. Va a venir Nabucodonosor y se los va a llevar, quieran o no quieran. Es mejor doblen sus manitas y váyanse. Y Dios los va a cuidar a donde los lleve, pero pidan perdón y váyanse. En lugar de eso, lo maltrataron. Vamos a seguir viendo. Número 3, fue llamado a reprender a su pueblo Israel y a amenazarle de su cautivo, de su castigo, que iban a ser llevados a la cautividad. Ahora, la mayoría de los buenos predicadores nos hablan de cosas buenas, pero también de efectos negativos. Mucha gente, es que tú siempre hablas del infierno. Pues Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Cuando tú envías a un hijo a algún lado, y no hagas esto, hijo, y no hagas lo otro, y no hagas lo otro, o sea, le estás intimidando. Mira, si haces esto te puede pasar. Y no es que seas un mal padre, al revés, es que eres un buen padre, porque estás tratando de cuidarlo. Entonces, estos profetas, buenos profetas, que de parte de Dios, si siguen así, Dios los va a entregar. Si sigues así, te vas a ir al infierno. Y la gente, ja, 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 no es cierto. Jeremías 7:18. Lo vimos en días pasados cuando hablamos de los ídolos. Dice 7:15. Dios le dice a su pueblo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la Jerusalén, a toda la generación de Efraín. Es decir, las 10 tribus que les dije, él las dejó. Tú pues, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Dios ya le está diciendo a Jeremías, ya ni siquiera intercedas por ellos. ¿Por qué? Y luego les dice, porque los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Dice Dios, ¿que no estás viendo cómo está tu pueblo de idólatra? ¿No estás viendo? Y nosotros le hablamos a la gente y les decimos acerca de la idolatría y se nos enojan porque ¿cómo es posible que nosotros luego vayamos a... Pues si alguien es borracho, ¿qué le voy a decir? Pues que es borracho. No tomes. Si alguien es mujeriego, o sea, es que no es bueno. O si alguien es ratero, lo que sea, pues ni modo que le diga al ratero que no fume. Si no fuma, entonces hay que decirle lo que es, y la mayoría de la gente no le gusta. A la gente no le gusta que le digan lo que es. Y entonces Jeremías le decía a su pueblo, mira, ya Dios me dijo, capítulo 10, versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová,
No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las temen. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y con oro, etcétera, etcétera. Fíjate cómo le dice leño. Y la gente se nos enoja cuando le decimos, es que no es más que un monito, no es más que una figura, no es más que una pintura. Dios le llama leño. Agarraron un leño. A lo mejor agarraron el palo más bonito, y ellos decían, y Dios le llama leño a ese palo. Dice, ni de las señales del cielo. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Todo el mundo buscando su horóscopo. Ay, es que yo soy Géminis, y que yo soy Capricornio, y que yo soy Taurus, y que yo... todo el mundo, me acuerdo mi tía, una hermana de mi mamá me decía, es que yo no hago nada si en la mañana no leo mi horóscopo. Todo el tiempo tenían que ver, y me da risa porque los que hacen los horóscopos después de repente se les sale decir, yo un tiempo me dediqué a hacer horóscopos, ¿y cómo los hice? Pues nomás inventaba. Tu color favorito es morado, y ahí están todos de morado. Y que el número 13 está con el número 13. Y la gente dice, no aprendas de ellos, tú no hagas eso. Si tú crees en mí, ponme a mí delante de ti, búscame, créeme, y no andes buscando. Y él les habla de todo lo que ellos hacen. Y Jeremías, si nosotros vemos el libro de Jeremías, está lleno de frases que él le decía, no sean idólatras, no sean idólatras, no sean idólatras. Y ellos, en lugar de eso, cada vez se hacían más y más y más idólatras. Mira capítulo 23. Hablando acerca de sus falsos profetas, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, 23:17, perdón. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, dice, ustedes escuchan a los profetas que les profetizan cosas buenas. Y a todo el mundo nos encanta que nos digan cosas buenas, pero a Jeremías le tocó un tiempo difícil y él predicaba duro. Número 4, él fue un profeta y le llamaban el profeta llorón. Lamentaciones 1:16. Lamentaciones es el siguiente libro. Luego después de Jeremías hay un pequeño librito muy pequeño que se llama Lamentaciones, capítulo 1, versículo 16. Dice el profeta, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis ojos son destruidos, mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Dice, lloro. Y varias veces él menciona la palabra llorar. ¿Por qué? Porque él veía lo que le estaba pasando y lo que le venía todavía. Entonces es un profeta que predicaba. ¿Por qué predicaba? Porque amaba a su pueblo. ¿Por qué nosotros los predicadores nos gusta decir la verdad y aunque le duela a la gente? Señora, si usted no se arrepiente va a ir al infierno, y hasta te cierran la puerta y te corren, pero es la verdad. Esa es la verdad que debemos de conocer. Igualmente, número 5, fue un profeta que sufrió todo el tiempo de su ministerio. Se enojaban y lo castigaban, lo golpeaban, le hacían un montón de cosas. Quiero que veamos ahí en Jeremías, capítulo 38. Jeremías, capítulo 38. Versículo 6.
Dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno, y oyendo Obed-Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, etc. Pero fíjate qué cosa tan terrible. Pues las cisternas no eran como ahora que tienen cemento alrededor, era simplemente un agujero y ahí tenían agua. Entonces ya no tenía agua. ¿Qué era lo que tenía? Lodo. El cielo es el lodo, ¿sí sabían? Es lodo, o sea, se hundió hasta aquí y ahí lo dejaron. ¿Por qué? Porque les había profetizado que venía un rey a ponerlos en cautiverio y se los iba a llevar. Y de hecho todo eso sucedió. Se llevaron a todo el pueblo, quemaron todas las casas, quemaron el templo, se robaron todo el oro, dejaron vacío Israel. ¿Por culpa de quién? De los reyes que nunca creyeron. ¿Cómo podemos pensar todo eso? En tanta gente que escuchando la palabra, aún viendo que está basada en la Biblia, prefieren no creer. No le creo. Mi abuelo es esto. No, el pastor es esto. No, este hermano es muy exagerado. Es la Biblia. Se enojaron tanto que lo agarraron y lo metieron. Y todavía el día de hoy, gracias a Dios yo no tengo ningún enemigo, gracias a Dios a mí no me han perseguido, gracias a Dios a mí nunca me han golpeado, ni me han hecho nada, ni siquiera me han asustado. Pero ¿cuántos pastores los han matado? Han matado a sus familias, los hacen correr. Por ejemplo, todo el problema de allá del sureste con los del Z, el EZLN o quién sabe cómo se llamaba. Bueno, esa gente, hubo mucho problema entre cristianos. A los cristianos los sacaban completamente de sus poblaciones, les quitaban sus tierras y los expulsaban porque no querían saber de los cristianos, porque ese movimiento fue un movimiento que manejó un obispo. Y yo sé de personas cercanas, de hermanos de aquí que tuvieron familiares allá que fueron corridos completamente, gente que pues sufrió. Y así como Jeremías, mucha gente en esta época por predicar la palabra son perseguidos. La Santa Inquisición, que no se encontrara una simple hoja de la Biblia en su casa y eran tomados como si fueran brujos y los quemaban en la hoguera. Cientos y cientos de hombres cristianos, verdaderos cristianos, que amaban a Dios, que leían la Biblia, que se postraban ante ella, fueron quemados de una manera terrible en las hogueras, metidos en esos sufrimientos tan terribles, todo por ser cristianos. Así como Jeremías, mucha gente ha sufrido. Y escuchan sus mensajes y se burlan de ellos. Me ha tocado ver gente que predica en las plazas, que predica en los camiones, cómo se burlan de ellos. Igual en ese tiempo. A Jeremías le tocó ese tiempo. Y Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? Ya les has predicado mucho, no tienen remedio. Y esa es la predicación de esta tarde. No dejemos hasta que se acabe el remedio. No permitamos que la enfermedad llegue a tal grado que cuando lleguemos al doctor, el doctor nos diga, pues ya no tiene remedio, mi amigo. Porque hay mucha gente que no es cierto, y no es cierto, y no es cierto. Pues por algo existe todo esto y la palabra de Dios nos dice esto. Y quiero que veamos de una manera más cortita, Segunda Crónicas, capítulo 36.
¿cuál fue el proceso para que Dios de repente un día dijera, ya no hay remedio? Número 1, versículo 15, Segunda de Crónicas 36, 15. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. O sea, lo primero es que Dios mandó continuamente un profeta. Porque nosotros tenemos aquí en la Biblia un cierto número de profetas, pero en la realidad ellos tenían muchos. Había profetas hasta en cada pueblo, gente que les hablaba, así como ahora hay pastores en diferentes partes. Así como Dios ha enviado pastores para todos lados, hay una cantidad enorme de pastores ya en México que no hubo cuando yo comencé en los 80s. No había tanto pastor como lo hay ahora. Es una bendición para el pueblo de México, y el pueblo de México sigue necio, sigue necio, sigue necio. Dice aquí la palabra de Dios que Él envió, dice Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Arrepiéntanse, 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 dejen sus... Y la principal falta es la idolatría. ¿Y por qué la idolatría? Porque cuando sacas tú a Dios, entonces te conviertes en Dios, y entonces tú tomas las decisiones, si te conviene o no te conviene. Hoy quiero echarme una cerveza, hoy quiero tomarme una botella de tequila, hoy quiero fumar marihuana, hoy quiero hacer esto, y como yo soy el juez. Pero cuando Dios es el juez, entonces dices tú, ay, como que a Dios no le gusta esto, como que a Dios no le gusta aquello. Por eso es que sacamos a Dios. Y Él les decía, escuchen mi palabra, y dice número dos, ¿por qué? Porque es que enviaba, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Número 2, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Él tiene misericordia. Yo escucho a la gente, no, es que ese Dios que tenemos no nos ama, no nos quiere. Lo que pasa es que el Dios de este mundo es el diablo. El Dios de este mundo quiere que seamos idólatras, el Dios de este mundo quiere que seamos borrachos, quiere que seamos drogadictos, quiere que seamos rateros, eso es lo que el diablo quiere. Hay una frase que ahorita no recuerdo dónde viene, y seguido la menciono, nada más que no la he buscado, ya mi mente ya no retiene todo, pero él dice, yo no quiero la muerte del que muere. Es una frase clásica de la Biblia. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no está feliz porque se murió alguien en tu familia. Y la gente dice, ay, es que Dios, mira cómo es que permitió. Bueno, es que no es voluntad de Dios, es voluntad del diablo en que todos muramos. Por eso vino Cristo, para salvarnos de esta muerte y luego llevarnos al cielo. Pero la gente no quiere entender. Entonces, ¿por qué es que envía profetas? ¿Por qué es que está enviando? Y más en este tiempo que se ha levantado cada vez más y más pastores. ¿Por qué? Porque tiene misericordia de este pueblo. Es increíble. Un microvirus que no vemos y tiene asustada a toda la humanidad. En lugar de que todos volteáramos a Dios, en lugar de andar buscando en los laboratorios. Cuando alguien se enfermaba de lepra o tenía alguna enfermedad en el Antiguo Testamento, ¿sabes lo que hacían? Iban al sacerdote. No iban al doctor. Y a uno de los reyes le dice, porque fuiste a los doctores y no a mí, te voy a desechar. O sea, Dios quiere que nosotros, a Dios no le interesan los doctores, ni los arquitectos, ni nada, a Dios le interesa Él. Si el hombre, si todo el mundo, imagínate todo el mundo de repente, a las 12 del día, pero todo el mundo, estoy hablando de toda la gente, ese virus se iría así. Si mi pueblo se humillara, dice,
yo tendré misericordia, yo los limpiaré, yo los sanaré. Pero el hombre anda buscando al médico, anda buscando al brujo, anda buscando... Recuerdo a nuestro presidente cuando sacó su detente, ¿se acuerdan? ¿Ustedes vieron esa del detente? ¿No? Muy al principio de la enfermedad, le reprocharon porque él abrazaba a la gente, ¿verdad? Pero si todo el mundo están diciendo que no se toquen, no se abracen, es que yo tengo mi detente. Y sacó de su... una figurita de un santito. Yo tengo mi detente, con esto no me voy a enfermar, y se lo volvió a meter. Ese es el pensamiento de mucha gente. Creen que porque en sus casas tienen esto o lo otro y aquello y le prenden una veladora, ya están cubiertos. Y realmente el verdadero Dios está en el cielo y no le tenemos temor. Y por más que predicamos y predicamos y predicamos, es que ustedes los cristianos lo único que nos critican siempre son los ídolos. Pues la Biblia es lo más que critica. Los ídolos. Pues este hombre fue enviado porque Dios tenía misericordia de su pueblo. En nuestro tiempo, ¿cómo vemos la misericordia de Dios? En que Jesús vino a morir por nosotros. Juan 1, Evangelio de San Juan. Pónganle una cosita aquí para regresar y terminar. Juan 1, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué vino Jesucristo a este mundo? Por amor, por misericordia. Capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en él es dejar todo. Creer en él, si yo voy a creer en un doctor, no voy a andar preguntándole a 5 doctores al mismo tiempo. Cuando yo decidí que mi pierna iba a ser operada, me olvidé de los comentarios de cualquier doctor o de cualquier persona. Mi pensamiento estaba en ese doctor. Igual, cuando yo pienso en un Salvador, pienso en un Salvador y no en un montón de salvadores, porque cada quien tiene sus salvadores. Es que yo creo en mis santitos, es que yo creo en esto, es que yo creo en aquello. Y aparte, creo en Dios. Dice Dios, no me sirve. Jesucristo vino a morir por nosotros y esa es la manera. Es que Dios no me ama. Sí, Cristo vino a morir por ti. Todo lo que nos pasa en esta tierra no importa. Lo bonito es lo que viene allá en el futuro. Hay un hermano ahí en la iglesia, él tiene polio. De pequeño le dio polio y cuando nosotros lo conocimos, él renegaba y blasfemaba de una forma fea contra Dios, blasfemaba contra Dios. Y la última vez que lo vi, estaba feliz porque conoció a Dios y alguien de sus familiares le dijo que de todo esto y que la muerte, y él le dijo: no, hombre, para mí es feliz porque voy a recibir un cuerpo nuevo. Él tiene una esperanza, pero él ya no tiene una esperanza en un montón de cosas, solamente en Cristo, y él sabe que Cristo le prometió un cuerpo nuevo, y cuando esté con él allá en el cielo, no va a tener parálisis. El ciego no va a estar ciego. El pobre no va a estar pobre. ¿Por qué? Porque tenemos una creencia de que Él es misericordioso. Y para terminar allá en 2 de Crónicas, dijimos que Dios envió profetas, ahora envía pastores. ¿Por qué lo hizo? Porque tiene misericordia de nosotros.
Y número 3, el hombre menospreció su palabra. Principalmente los jóvenes. Les hablo a los jóvenes principalmente. No menosprecies la palabra de Dios. Un día se cumple ese jovencito, ese niñito de 8 años que era rey, Dios lo quitó. Igual a nosotros. No importa que estemos jóvenes, no piensen que van a durar muchos años, quién sabe, no. Versículo 16 dice, ahí en 36, 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y actualmente la gente menosprecia, se burla y hace un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios como el número 1. Menosprecia la gente su palabra. Y menospreciar quiere decir ponerlo en menos. Ponerlo en menos. Para la gente vale más su trabajo, vale más su diversión, vale más su salud. Y creo yo que lo más importante de todo esto es nuestra salvación. No menospreciemos su palabra. Y finalmente dice, y no hubo ya remedio. No esperemos. El profeta Oseas, cuando él estaba viendo a Israel, él simplemente dice, Israel es dado a los ídolos, déjalo, no tiene remedio. Mi pueblo no me quiere, déjalo. Así va a llegar un día. Este Señor no me quiere, que se muera. ¿Y qué va a pasar? Al infierno. Lo más triste no son los cientos o miles de hombres que se están muriendo. Lo más triste es que una grandísima cantidad, y estoy seguro que más del 90%, no están yendo al cielo. Padre bendito, gracias te doy, bendice nuestra palabra, bendice este mensaje, Señor, ayúdanos a entender y a comenzar a confiar más y más en tu palabra. Gracias por haber puesto en nuestros corazones de todos aquellos que hemos decidido seguirte y servirte. Pero aquellos que no te conocen, Señor, a nuestro México que está tan lejos de ti, Señor, danos la capacidad, la sabiduría para poder llevarlos a tus pies. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.